Siempre para mí es un enorme privilegio poder compartir la palabra del Señor. Y en esta hora quiero hablarles acerca de la palabra. Específicamente el tema se llama caminando bajo el favor de Dios. ¿Cuántos pueden decir yo quiero caminar bajo el favor de Dios? Mire, la Biblia dice que el pueblo de Dios en Israel en el desierto, dice la palabra que durante el día tenían una nube que cubría todo el campamento, de tal manera que en el desierto, las altas temperaturas, ellos caminaban en la sombrita. Tenían aire acondicionado. ¿Por qué? Porque se puede imaginar en el desierto el calor, la sed, pero ellos caminaban bajo la nube. Y durante la noche, el desierto tiene una particularidad, que el desierto durante el día es muy caliente, excesivamente caliente, y durante la noche es excesivamente frío, y durante la noche la columna de nube se convertía en una columna de fuego. Prácticamente ellos tenían calefacción durante la noche y podían dormir tranquilo. Por eso es que el desierto es un lugar inhóspito. No es para que usted y yo habitemos, no, es para que usted y yo transitemos nada más, que pasemos de paso, porque nuestra dirección, nuestro destino es la tierra prometida. Aunque usted no se emocione mucho por eso. Sí, el desierto solamente es para pasarlo. La temporada difícil no es su estado permanente, es solamente temporal. Amén. Hemos hablado diciendo que cuánto es la duración de las pruebas. Las pruebas dependen directamente de su preparación y de la mía. La Biblia dice que el pueblo de Dios pudo llegar desde Egipto a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel, en aproximadamente 14 días, tranquilos, 14 días. Y tardaron 40 años en el desierto, vagando en el desierto, dando vueltas, dando círculos, y parecía como un desierto, pues. No, las huellas se borran inmediatamente por la brisa, en la arena. Ellos estuvieron 40 años, 40 largos años, y por esa razón yo le vengo a decir de parte de Dios en esta mañana, depende de su preparación y de mi preparación. Y esta hora quiero hablar acerca específicamente de caminar bajo el favor de Dios. Que usted y yo caminemos durante el día, caminemos bajo la nube del cielo de Dios. Que las altas temperaturas no nos afecten. Y durante la noche que podamos tener la columna de fuego delante de la presencia del Señor. Y que usted y yo tampoco podamos pasar el desierto tranquilamente. ¿Dice amén? Amén. Caminando bajo el favor de Dios. El libro de Salmos, capítulo 5, verso 12, dice la palabra de Dios. Libro de Salmos 5, versículo 12. ¿Lo tiene? Dice, Salmos 5:12, dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Levante su mano y diga: yo soy justo. Aunque no se llama justo, no se llame justo, ¿verdad? Justo Valladares, no importa. Diga: yo soy justo. Y dice: como un escudo lo rodearás. ¿De qué? De tu favor. Levante su mano y diga: yo estoy rodeado del favor de Dios. Yo camino bajo la nube. Yo camino bajo la columna de fuego. Yo camino bajo el favor de Dios. El Señor me bendice. Amén. Proverbios 8:35 dice también. Proverbios 8, ahí cerquita del libro de Salmos. Proverbios 8:35. ¿Sí? 8:35 dice: porque el que me ¿qué? El que me halle hallará la vida. Diga conmigo: vida. Y alcanzará ¿el qué? Oh, ¿cuántos quieren el favor de Dios en esta mañana en su vida?
El favor de Dios en su casa, el favor de Dios en su familia, el favor de Dios en sus estudios, el favor de Dios en su centro de trabajo, en su negocio. ¿Cuántos quieren el favor de Dios en su vida, en su casa, en el ministerio? ¿Cuántos anhelan el favor de Dios? Amén. Incline su rostro, por favor, en esta mañana. Señor, venimos delante de ti, delante de tu presencia, Señor, clamando por tu visitación, clamando porque tú nos hables, clamando, Señor, porque queremos oír tu palabra, Dios. Detrás de tantas palabras, Señor, haznos oír tu voz. Haznos oír tu voz, Señor. Tu palabra es quien nos da vida. Encontrándote a ti, encontramos la vida y alcanzamos el favor de Dios, Señor, para nuestras vidas. Tanto lo necesitamos. Anhelamos tu favor, anhelamos tu guianza, anhelamos tu dirección en nuestro caminar, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Levante su mano de nuevo y diga conmigo: yo camino. Oh, dígalo, yo camino bajo el favor de Dios. Hágame el favor de decirle a 2 o 3 personas, dígale: yo no sé tú, pero yo camino bajo el favor de Dios. La palabra de Dios nos enseña que como cristianos podemos vivir bajo el favor y la bendición de Dios. ¿Cuántos pueden decir conmigo amén a eso? Es la voluntad de Dios que usted y yo vivamos cada día de nuestra vida disfrutando del favor de Dios. Aunque poquitos dijeron amén. La Biblia dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oh, Dios no quiere decir: bueno, yo quiero que ahí esté salvo, pero ahí que se, ¿verdad?, que se lo lleve el río. No. El Señor quiere que tú y yo tengamos vida y que la tengamos en abundancia. El Señor dice, la palabra de Dios dice: yo quiero que seas prosperado en todo, que tengas salud, que prospere como prospera tu alma. A veces la gente piensa cuando decimos de prosperidad que estamos hablando de dinero. No, es más que dinero. Es mucho más que dinero. Steve Jobs, con todo el dinero del mundo, no pudo curarse del cáncer. Con todo el dinero del mundo. Y la palabra dice: yo quiero que tú seas prosperado en todo. ¿De qué sirve tener tanto dinero, tantos yates y no puede curarse? ¿Cuántos cambiarían todo el dinero que tienen por seguir vivos? Pero la Biblia dice, esa palabra de prosperidad, igual como la palabra soteria, que es la palabra de salvación, no solamente habla de salvación espiritual. Yo quiero ser salvo, Señor, pero la palabra no solamente está hablando de salvación, de cuando allá se pase lis. No, también está hablando de salud, está hablando de libertad, está hablando de preservación de vida. Amén. Por eso Josué declaró diciendo: yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Y esa es la salvación que Dios tiene para nuestra vida. Es algo integral, es algo de caminar bajo el favor de Dios, bajo la nube del Señor, bajo la columna de fuego del Señor, que el Señor, que usted y yo estamos en el hueco de la palma de la mano del Señor. Amén. Es la voluntad de Dios que usted y yo vivamos cada día de nuestra vida disfrutando del favor de Dios. Voy a decir: pastor, ¿qué es favor de Dios? ¿Qué se le viene a la mente a usted cuando escucha la palabra favor de Dios? Que tengamos todo, ¿sí? Pablo decía: yo sé vivir, estoy enseñado, sé vivir en abundancia, como también sé pasar escasez, pero en todo he sido enseñado. Y después de declarar todo eso, después de decir que para él no hay ningún problema, ¿verdad?, que él después declara diciendo: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. A veces queremos tratar, ¿verdad?, de sacar un texto fuera del contexto, pero Pablo está diciendo: yo no tengo ningún tipo de problema. Yo he vivido, yo he caminado en la abundancia de Dios y le he servido y me he gozado y me he alegrado. También me ha tocado estar en escasez, estar naufragar en alta mar, pero también en ese momento yo he seguido honrando y glorificando el nombre del Señor. Y dice: todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Eso es caminar bajo el favor de Dios. Mire, favor significa, la palabra favor de Dios significa deleite,
significa ser aceptable, significa ser agradable, significa tener la benevolencia, significa contentamiento, deseo, gracia, favor y gozo. Cuando usted y yo tenemos el favor de Dios en nuestra vida, la gente va a decir, los que no conocen de Cristo, va a decir, qué leche, qué suerte. No se llama leche, se llama la gracia y el favor de Dios sobre mi vida. Oh, amén. Para entender lo que estamos hablando, debemos primero definir lo que significa la palabra favor. Es una atmósfera espiritual que rodea y cubre a aquel que es justo, que le asegura la bendición de Dios y el cumplimiento de su precioso plan para su vida, sin importar las circunstancias adversas que tenga para atravesar en el trayecto. Con usted y yo tenemos el favor, la gracia, la benevolencia, el contentamiento, el gozo del Señor. Amén. Mis hijas tienen mi favor. Ellas no necesitan convencerme de algo. Ya tienen el favor mío. Son aceptadas, tienen mi benevolencia, yo tengo en ellas mi contentamiento. ¿Sí? A veces hasta, mire, yo creo que estoy sospechando que hasta que creo que ellas ya lo saben. Sí, porque ¿sabe qué? A veces estamos en el súper y miran un chocolate y se han comido como 3 chocolates en el día y van donde la mamá y la mamá les dice, no, ya mucho chocolate. Y entonces yo ando ahí, ¿verdad? Viendo los precios y ando viendo otra cosa y me dice, papi, comprame un chocolate. Yo le digo, sí, mi amor. ¿Por qué? Porque en ella yo tengo mi contentamiento. Ellas saben, yo no sé si a usted le pasa, ¿verdad? Pero yo creo que ellos ya la están sospechando, ¿sí? Que en un lado les dicen que no y por otro lado está blandito eso, ¿verdad? Por otro lado así como que me derriten, ¿verdad? Y digo, ay, sí, y me dan un abrazo y me dan un besito y me dice, papi, cómprame un chocolate. Ya me tiene derretido, ¿verdad? El Señor Jesús escuchó estas palabras diciendo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo mi contentamiento, en que es agradable, en que es acepto, en que está el favor de Dios sobre su vida. Amén. Y la palabra justo significa la palabra justo significa inocente, significa persona sin culpa que procede con justicia, con derecho y que es recto. Y yo le voy a preguntar, pero pastor, pero yo no soy justo, ¿verdad? Ni me llamo justo ni por cerca, ¿verdad? Hablábamos el domingo pasado, la hermana Iona hablaba acerca de la justicia de Dios, que usted y yo debemos de reproducir la justicia de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Que hemos escuchado decir, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? El que me la hace, me la paga y hasta con intereses, ¿verdad? Pero la Biblia dice, la justicia de Dios no es esa. La justicia de Dios no es esa. La justicia de Dios es, si te dan en una mejilla, ¿qué hace usted? Si te dicen, haceme el favor y llévame una mía, ¿usted qué le va a decir? Te voy a llevar 2. No te voy a dar jalón ahí al colectivo, te voy a llevar a la casa. Si usted ve a alguien que tiene frío y usted tiene un montón de chumpas aquí casi no se usa, ¿verdad? Medio quiere llover y todo el mundo, los sanpedranos, sacamos las chumpas, ¿verdad? Y usted le dice, Dios te bendiga. No, la justicia de Dios, usted y yo somos agentes de justicia. Y que usted y yo podamos decir, toma, no pase frío, toma para que vayas que pagues el taxi, el colectivo, toma para que comas. Esa es la justicia de Dios. ¿Qué es una persona justa según la palabra de Dios? Es una persona que ha decidido caminar con Dios en fiel obediencia a su palabra, a fin de que su vida le dé gloria al Señor. La persona justa no es justa en sí misma ni por lo que haga, sino por lo que Cristo ha hecho por ella en la cruz, en el madero del Gólgota. Usted y yo no pudiéramos jamás comprar nuestra justicia, justificarnos. No. Romanos 5:1 dice, búsquelo por favor conmigo, Romanos 5:1. Hemos estado hablando acerca de la fe, de la oración, y esto tiene todo que ver con la fe y la oración.
Usted me va a decir, pastor, yo no soy justo, yo tengo malos pensamientos, yo dije una mentira piadosa. Yo dije, bueno, vamos a ver cómo es la definición de justicia en la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Romanos 5, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios: justificados pues, ¿por qué? Levante su mano derecha y diga conmigo: soy justificado, soy perdonado, soy hecho aceptable por la fe. Mire, recuerde que la fe es la puerta, la fe es el ingrediente, yo no me voy a cansar de decirlo, es el ingrediente esencial. Si usted no le pone fe, si usted no le agrega fe, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted y yo somos justificados pues por la fe. Digo, amigo, la fe. Y tenemos paz, dice, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, por quien también tenemos entrada. ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, hermano, por eso yo le digo que la fe es la llave. La llave donde usted entra por esa puerta que Dios le tiene para su vida. Es la puerta que abre donde todo el mundo está cerrado. Dios le abre una puerta a través de su fe. Digo, amigo, fe. Dice, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué es una persona? ¿Quién es un justo? Según la Biblia, según el concepto de la Biblia, aquel que ha decidido, que le ha dicho: Señor, justifícame por la fe, por medio de Jesucristo. Amén. Usted y yo jamás hubiéramos podido pagar todos los pecados que nosotros hemos hecho. Y Jesús llevó su pecado y mi pecado sobre sus hombros, para de tal forma que mediante la fe, por Jesucristo, usted y yo seamos llamados hoy por hoy justos. Justos. Eso se llama gracia. Eso se llama que usted y yo recibamos algo por lo cual no merecíamos. Usted y yo debíamos de haber pagado el precio por las transgresiones, por los pecados, por todas las mentiras, por todas las veces que le metí el pie a alguien para que se cayera y se cayó. Pero ahora, a través de Jesús, en el lente de Dios, mira, ahora no está viendo a Carlos Martínez, sino que ve la sangre de Jesucristo sobre mi vida. Y ahora el Señor me llama a usted y a mí justificados por la fe. Amén. Así que la palabra de Dios nos asegura que las bendiciones están reservadas únicamente para aquellos que caminan con el deseo y la disposición de ser fieles y obedecer al Señor. Deuteronomio 28, vaya conmigo a Deuteronomio 28. Es un versículo famoso, ¿verdad? Deuteronomio 28. Yo le invito a que lea Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. ¿Lo tiene? Dice: acontecerá que si oyeres, ¿cómo? Atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra algunos mandamientos, solo los que te convengan. ¿Cómo dice? Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán a sobre ti todas, algunas, todas, diga conmigo, todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Oh, ¿cuántos quieren eso? Oh, mire, yo quiero que las bendiciones me alcancen. No quiero andar detrás de bendiciones, quiero que ellas me alcancen. Dice: y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Pero ¿sabe qué? El otro lado, la otra cara de la moneda, versículo 15. A veces nos gusta leer solo los primeros 14 versículos.
¿Tiene el versículo 15? Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas. Ay, ahí ya no me gusta, ¿ah? Y te van a alcanzar. Ay, no, peor, que ni me alcance, ¿verdad? Suficiente con los del gallo más gallo, ¿verdad? ¿Para qué quiere más? Y te van a alcanzar, dice. Y empieza a decir toda la otra cara de la moneda. En los primeros 14 versículos decía, bendito serás en el entrar, bendito será el fruto de tu vientre, bendito serás, bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito, bendito. Y wow, todo el mundo dice amén a eso, ¿sí o no? Pero la condición es si oyeres atentamente a la voz del Señor. Porque si no oyeres, mire, yo tengo que ser responsable de decirle esto. Si no oyeres, lo que nos toca es del versículo 15 en adelante. Si no lo oyemos, si nos hacemos los locos y decimos, no, Señor, yo creo que puedo seguir pecando, y esto no hay problema, ¿verdad? La Biblia dice que hay una consecuencia para nosotros. La Biblia enseña en muchos pasajes que los justos o los que son justificados por Cristo son favorecidos de Dios. ¿Usted lo sabía? Busquen el libro de Salmos 34. Salmos capítulo 34, versículo 17. ¿Cuántos saben que Dios responde las oraciones de su pueblo? Oh, mire, hay una promesa más para los que son justos. Salmos 34, versículo 17. ¿Lo tiene? Mire, 34, 17. Dice, claman, ¿quién? Los justos, y Jehová oye y los libra. El Señor escucha la oración de aquellos que han sido justificados por medio de la fe. Amén. Número 2, hay un galardón, hay una recompensa para aquellos que son justos. Ahí mismo en el Salmo 58, unos capítulos adelante. Salmo 58, versículo 11. ¿Lo tiene? Salmos 58, 11. Entonces dirá el hombre, ciertamente, diga conmigo, ciertamente. Eso significa sin lugar a dudas. No le ponga duda. Ciertamente hay galardón. ¿Para quién? Para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Hay una recompensa, hay un galardón para aquellos que hemos sido justificados por medio de la fe. Número 3, los justos vamos a heredar la tierra y vamos a heredar las bendiciones de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 37, vaya atrás un poquito conmigo. Salmo 37, versículo 29. ¿Cuántos tienen ya su casa propia? ¿O cuántos? Mejor no, ¿cuántos al revés? ¿Cuántos no tienen todavía casa propia? ¿Cuántos todavía no tienen un lugar, un terreno, una tierra suya? ¿Ah? Escucha lo que dice la palabra de Dios. Yo estoy orando, digo, Señor, yo no sé en San Pedro Sula dónde, pero necesitamos una tierra que sea amplia, espaciosa para CBI. Dice, escuche, dice la palabra de Dios, Salmo 37, 16, dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. 29, versículo 29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre. Aunque usted no diga amén, yo digo miles amenes ahí. Amén. El número 4 lo leí, me adelanté un poco. Dice, el Señor bendice aún lo poco que usted tenga, pero si lo tiene, está en las manos de un justo. Dice el 16, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. El Señor, el profeta, el hombre de Dios llegó a decirle, ¿qué es lo que tienes en tus manos? La mujer le dijo, no tengo nada. No tengo nada. Hago
una pequeña torta con aceite, con harina, y nos morimos de hambre con mi hijo. Y el Señor le dice, ¿qué tienes en tus manos? Esto es único poquito. Y con eso poquito, el aceite dice que no escaseó, ni la harina no escaseó tampoco. Aunque usted y yo digamos, tenemos poquito, la Biblia dice, es mejor lo poco del justo que las riquezas, la abundancia de aquel que es pecador. Amén. Así que Dios bendice, aunque sea poco lo que tú tengas en tus manos, si eres justificado por Dios, Dios bendice tu vida. Amén. Proverbios 10. Vaya conmigo a Proverbios. Proverbios 10, versículo 3. Dios no va a dejar padecer de hambre al justo. ¿Cuántos dicen amén? Oh, mira, esta hambre me dio ya. Dice, Jehová no dejará padecer hambre ¿a quién? Oh, mire, ¿le conviene ser justificado por Dios? ¿Sí o no? Oh, nos conviene, nos conviene. Versículo 4, Proverbios 4:18, ese me encanta. 4:18. Porque usted y yo vamos de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, a paso gigante como el elefante, despacio pero aplastante. ¿Lo tiene? Dice, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va como la aurora, en aumento, va caminando, va creciendo, poquito a poquito, paso a paso, pero va de gloria en gloria, va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa es una bendición para aquellos que somos justificados por Jesús por medio de la fe. Número 8, Proverbios 13:20, ahí cerquita, 13:20. Proverbios 13:20, dice la palabra de Dios. De aquí sacaron, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Lo tiene? 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Somos premiados por Dios con bienestar. Sigamos leyendo, dice, el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos. ¿A cuánto les gustan los premios? De verdad. Oh, mire, yo ahorita que leí esto, lo primero que se me vino a la mente era en el kinder. Me ponían una estrellita aquí, ¿verdad? Y decía, yo quiero portarme bien, yo me quiero ganar una estrellita, ¿verdad? Y la Biblia dice que los justos, usted y yo, seremos premiados con el bien del Señor. Oh, hermano, no se alegre usted por eso. Soy premiado con el bien de la benevolencia del Señor, con la gracia de Dios, con el favor de Dios. El último, Isaías 3:10. Isaías 3:10. Isaías 3:10. El justo le irá bien en la vida. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? ¿Cuántos quieren emprender negocios y que les vaya bien? ¿Cuántos quieren casarse y que sea con la persona correcta, que les vaya bien? ¿Cuántos quieren que sus hijos sean hombres y mujeres de bien? Bueno, dice la palabra de Dios, Isaías 3:10, dice, decid al justo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Porque qué? Porque comerá de los frutos de sus manos. Hágame el favor, mire a 2, 3 personas y dice la palabra de Dios, dígale, dice la palabra de Dios, que te diga que te irá bien, porque comerás del fruto de sus manos. Mire sus manos, mire sus manos. Dios bendice la obra de sus manos. Dios bendice a los que venden. Dios bendice a los que hacen cotización. Dios bendice a los que reparan. Dios bendice la obra de sus manos. Oh, yo lo creo. Me irá bien. Me irá bien aquellos que somos justificados por Dios. Mire, aunque usted no lo crea, no nos pusimos de acuerdo con la pastora a hablar de la vida de José. Sí, dormimos juntos, pero no nos pusimos de acuerdo. Hasta aquí me vine a dar cuenta yo.
La vida de José refleja una vida caminando bajo el favor de Dios. Amén. Bajo el favor y la bendición de Dios. La Biblia dice que José era un joven apartado del mal y que José no participaba de todas las truanerías, de todas las cosas que hacían sus hermanos. Génesis 37 nos habla acerca de la vida de José. De la vida de José. Y dice la palabra de Dios que José no participaba de la maldad de sus hermanos y que su padre le había regalado una túnica de colores que era una representación de tener el favor y la bendición de Dios sobre su vida. José no era el mayor, no era el primogénito, pero a causa de que el primogénito y todos los demás hermanos mayores actuaban con maldad, eran malos, eran hombres violentos, eran sanguinarios, eran hombres, en una ocasión le metieron fuego y quemaron a filo de espada y quemaron toda una ciudad. Y que dice la palabra de Dios que José no participaba de la maldad de sus hermanos. No participaba. Dice versículo 2, 37, Génesis 37. Esta es la historia de la familia de Jacob, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha. Versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, por cuanto lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo su padre, siendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Se lo voy a parafrasear. Un día José tuvo dos sueños donde Dios le revela cuál será el destino y el futuro de su familia. Dios le revela por sueños a José. Y dice el versículo 5 en el 37, dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó otro sueño José y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí yo he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra a ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba esto en su corazón. Sí, hemos hablado que los hermanos de José no interpretaron su sueño con envidia. Dijeron: ¿qué es esto? ¿Acaso tú vas a ser el jefe de todos nosotros? Ellos no interpretaban que ellos también tenían un manojo de trigo en sus manos, que el sueño de Dios era para salvación, para preservación, para libertad de toda su familia. Ellos estaban incluidos en el sueño de José. Ellos no eran aparte del sueño. Claro que estaban incluidos en el sueño de José. Ellos también tenían una bendición. Ellos también tenían un manojo de trigo en sus manos. ¿Sí o no? Pero ellos, a causa de la envidia que le tenían, no le podían hablar pacíficamente. Y dice la palabra que odiaban, envidiaban a José a causa de los sueños. Mire, todo marchaba bien hasta que José comenzó a compartirles todo lo que Dios le había mostrado para su vida. Los planes que Dios tenía para bendecir su casa y su familia. A partir de ese momento, sus hermanos comenzaron a tramar un plan
para poder deshacerse de él. También se llenaron de envidia, conspiraron para sacarlo de en medio del campamento a cualquier precio, inclusive si fuere posible con la muerte. Y sus hermanos no vieron que el sueño de José, ellos también tenían una bendición. Ellos también iban incluidos con la bendición de Dios para ellos. Luego de planear hacerle mal a José, sus hermanos lo lanzaron a un pozo, pero como estaba vacío no pudieron matarlo. Entonces cambiaron de estrategia, lo iban a vender como esclavo por dinero. Eso está en Génesis 37:26. Se lo voy a parafrasear un poco, ¿sí? Todo esto era injusto para alguien que era fiel a Dios, que contaba con el favor de Dios, ¿no es cierto? Pero aquí vamos a aprender una primera gran verdad. Cuando vivimos bajo el favor y la bendición de Dios, no importa lo que otros nos hagan, podemos estar tranquilos y seguros que Dios aún va a utilizar las circunstancias negativas para transformarlas para nuestro bien. Amén. Primera gran verdad en la que nos enseña José. Cuando usted y yo vivimos bajo el favor de Dios, la bendición de Dios, lo malo que nos hagan, Dios lo va a tornar en bendición. ¿Puede decir conmigo amén? Levante su mano y diga conmigo: cuando vivo bajo el favor de Dios y la bendición de Dios, no importa lo que otros me hagan mal. Dígalo: yo estoy seguro, yo estoy tranquilo que Dios va a utilizar eso para bendecirme. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que Dios mandaba a un cuervo carnívoro, un animal inmundo, pero Dios mandaba a dejarle carne en su pico. Yo me imagino que ese sopilote se le moría, se le hacía agua la boca, ¿cierto? Se le hacía agua de no poderse comer ese trozo de filet mignon, porque era para el profeta, era para el hombre de Dios. Amén. Cuando caminamos bajo el favor de Dios y la bendición de Dios, la Biblia dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. En Génesis 39, José, ya en Egipto, mire, a José lo venden, a José lo querían matar, lo tienen en una cisterna, no lo pueden matar, entonces lo van a vender como esclavo. Pero ahora José, ya en Egipto, ahora lo venden como un esclavo y como un sirviente. Y a pesar de eso, dice la Biblia en Génesis 39, acompáñame por favor, en Génesis 39, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2. Mas Jehová, mire, ¿estaba de esclavo, sí o no? ¿Había sido vendido, sí o no? ¿Era despreciado y olvidado y envidiado, sí o no? Pero dice: mas Jehová estaba con José. José tenía el favor de Dios sobre su vida. Y dice: y fue varón, me encanta, próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Es que Dios bendice la obra de nuestras manos, hermanos. Mire, yo no me canso de decirlo. Yo le digo: Señor, bendice la obra de mis manos. Yo mando cotizaciones y digo: gracias, Señor, porque viene la orden de compra de regreso, no va a volver vacía. Yo digo: Señor, gracias, Señor, porque tú estás bendiciendo la obra de mis manos. Usted y yo, los que caminamos con la gracia de Dios, no trabajamos de balde. La gracia de Dios está sobre nuestra vida. Dice la Biblia, me encanta eso, que Potifar dice, versículo 3 dice: y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Sabe qué? La gente va a decir: qué suerte tiene este, si acaba de empezar a trabajar, si empezó de conserje y ahora lo están poniendo de supervisor, lo están poniendo de jefe. No es suerte, es la gracia del favor de Dios sobre tu vida.
No es suerte. Él, ¿se acuerda cuando hablamos de nuestra herencia y nuestra porción? Él sustenta nuestra suerte. Él dirige nuestro camino, Él dirige nuestra caminar. Y dice que Él vio que el Señor estaba con Él y que todo lo que hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo, versículo 4, hacía yo José gracia. Eso recuerde que favor también significa gracia. Hacía yo José gracia, favor, benevolencia, contentamiento en sus ojos y le servía. Y él hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Versículo 5. Y aconteció que desde que dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Hoy yo quiero ser como José. No, pero yo hablo del favor de Dios. Porque lo otro ya me dijo Grace que ya lo tengo, entonces. Y mi mami me dijo que lo tengo también, entonces. Si no es la madre de uno, ¿quién va? Mire, que me encanta eso. Cómo hubo un antes y un después en la casa de Potifar. Era egipcio. No era del pueblo de Dios, no tenía temor de Dios, pero a causa de José, la bendición de Dios llegó a esa casa. Amén. Aquí aprendemos una segunda gran verdad. ¿Recuerda la primera? ¿Sí? ¿Se acuerda la primera? Cuando usted y yo caminamos bajo el favor de Dios y la gracia de Dios, no importa lo malo que nos hagan los demás, Dios lo va a hacer. Que eso malo, ¿sí? Sea bien. El Señor le dijo a Abraham, le dije, a los que te maldigan, yo lo voy a hacer, lo voy a convertir esa maldición en bendición. Y en tus simientes serán benditas todas las familias. La segunda gran verdad es: no importa, digo conmigo, no importa la situación que usted esté ahora, actual. Cuando caminamos bajo el favor de Dios, en obediencia, viviendo bajo la nube de Dios, en la gracia de Dios, todo, aún lo negativo, operará para bien posteriormente. Amén. No importa cuál sea su situación hoy, digo bien, no importa lo que esté pasando hoy. Recuerda lo que estábamos cantando, que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito. Cantábamos también, yo no sé, pero para esta hora he llegado, para este tiempo nací, para esto Dios me trajo, para un propósito Dios tiene para ti, para tu vida. Amén. Así que no importa tu situación, José había pasado de ser un hombre libre con muchas posibilidades a ser un hombre esclavo. Pero José, aún a pesar de su actual, de su presente ahora, él sabía que Dios, caminando bajo el favor de Dios, Dios lo iba a hacer para bien. Amén. Usted me va a decir, pastor, José entonces vivía con el favor de Dios, pero tenía lleno de problemas. Bueno, vamos a seguir leyendo. Capítulo 39, 7 dice, vemos con José, a causa de ser fiel a Dios y obediente y vivir bajo el favor de Dios, se le vino otro problema encima. Mire, era como una mano negra, ¿verdad? Bueno, la verdad es que era así, realmente era una mano negra, ¿verdad? Era la mano del enemigo ahí que lo quería eliminar, que lo quería bajar del favor de Dios, de que caminara bajo el favor de Dios. Ahora padece de un acoso sexual al ser molestado todo el tiempo por la mujer de su amo. Mire, piense un momento ahorita. Piense un momento lo que está sucediendo. Humanamente hablando, José era esclavo, ¿sí o no? Y no había forma, a menos que sucediera un milagro, de que él dejara de ser esclavo. Él ya había sido comprado por un precio. Era propiedad
de Potifar. Era esclavo. Humanamente hablando, José iba a morir como un esclavo. No tenía ningún futuro provechoso. Los esclavos no tenían derecho ¿a qué? ¿A qué? A nada. A lo que decía su jefe, a lo que decía su amo, a obedecer y ya. Esta era la oportunidad de la esposa de Potifar, ¿verdad? Era la oportunidad de transformarse en el amante oculto y aprovechar esa situación para pedirle favores a la mujer de su amo. Era la oportunidad para dejar todo lo malo que estaba viviendo como esclavo y transformarse en el amante favorecido de una dama que tenía mucho dinero y que era muy famosa. ¿Qué hizo José? Él decidió mantenerse fiel. Él decidió serle fiel a Dios a cualquier precio. Él eligió el camino más lento del favor de Dios, pero no un atajo que el enemigo le estaba presentando. Él pudo haber dicho, no, pues si es la jefa, ¿verdad? Y yo estoy aquí para recibir órdenes, bueno, entonces ni modo, ¿verdad? No. Él dijo, no. Yo, aunque me cueste, imagínense lo que le costó, después de ser vendido por sus hermanos, después de ser odiado, de que lo querían matar, de que lo venden a unos ismaelitas, de que está en esclavo en tierra de Egipto, fuera de su casa, fuera de su familia, fuera lejos de su casa y de todo lo que conoce. Después de eso, siendo esclavo, llega a una casa de Potifar. Dios lo bendice, Dios lo prospera, y ahí empieza la situación que él dice, bueno, puede decidir si seguir siendo fiel, si seguir creyéndole la promesa de Dios, si seguir caminando por el favor de Dios, o tomar un pequeño atajo ahí para el éxito, ¿verdad? Para que ahora vaya, no. Y él decide permanecerle fiel al Señor. ¿Y sabe qué consecuencia le trajo? Va directo otra vez para la cárcel. Y se puede imaginar la vida de José. Dicen, bueno, ¿y dónde están los sueños que me diste? ¿Dónde está la palabra que me diste? Si ahora parece que voy de mal en peor. Si lo bonito duró tan poquito, ¿verdad? Si la bendición duró tan poco. Si la prosperidad duró tan poco. Pero aquí es donde aprendemos la tercera gran verdad. Porque cuando usted y yo decidimos caminar en obediencia para no perder el favor de Dios, estaremos dispuestos a desechar toda forma de pecado, de iniquidad y de mentira que traicione a nuestro Señor. ¿Sí? José, su dignidad, aunque era esclavo, su dignidad no tenía precio. Él decidió mantenerse, serle fiel y ser firme al Señor. Para José todo era fácil, solo debía decirle que sí a la esposa de su amo. Pero no, él decidió negarse y completamente alejarse lo antes posible de la tentación. El resultado de todo esto fue que el joven fiel y santo y justo, viviendo bajo el favor de Dios, terminó en la cárcel. Humanamente hablando, ahora sí, que ya había perdido toda posibilidad, aún hasta de ser esclavo, porque bajo la óptica divina, dice el versículo 21, que Jehová estaba con José y le extendió su mano y su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Aún en la cárcel, humanamente para usted y yo decimos, no, ya está preso, hoy sí ya se acabó la vida de José. Pero para la óptica divina, Dios aún le hizo hallar gracia y favor aún en la cárcel. Aquí es donde aprendemos la cuarta verdad. Cuando caminamos en obediencia bajo el favor de Dios y todo nos salga al revés de lo que imaginamos, todo parezca perdido, ¿sabe qué? No te rindas. Todavía Dios está actuando en tu vida. No te rindas, que todavía Dios tiene el control. No te rindas, que todavía Dios está en control de tu vida. No te rindas, que todavía Dios va a decir a las aguas, calma y enmudece. No te rindas. No te rindas. Mire, José estuvo en la cárcel un promedio de 2 años y prontamente ahí ganó el favor del principal de la cárcel y lo pusieron a servir. En Génesis 40, versículo 2, dice:
Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales y contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. ¿Y sabe qué hace José? ¿Sabe qué hace José, el que lo vendieron? El que lo querían matar, el que lo vendieron como esclavo, el que lo tienen injustamente en la cárcel, lo acusaron injustamente. ¿Sabe qué hace José? Versículo 40, Génesis 44, dice: y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y le servía. José no se encerró enfadado, José no se llegó a pelear contra las circunstancias, sino que decidió servirle a otros. Ahí aprendemos otra gran verdad. Mire, que cuando caminamos bajo la obediencia de Dios, bajo el favor de Dios, las dificultades no nos van a detener, sino que nos van a impulsar a seguir adelante y a servir a otros. Amén. ¿Puede decir conmigo amén? Dígalo, levanta su mano derecha y diga conmigo: cuando camino en el favor de Dios, las dificultades no me van a detener, sino que me van a impulsar a seguir adelante sirviendo a otros. Hace muchos años nosotros perdimos un bebé varón. Y usted me ha escuchado hablar a mí acerca de nuestro hijo varón, ¿verdad? Las niñas hablan de su hijo varón, de su hermanito. Nosotros perdimos un niño varón. Un día estábamos en el hospital escuchando su corazoncito. Todo está bien, todo está excelente. Ilusionados, emocionados. Y el día siguiente de eso había sido un aborto espontáneo. Los médicos no nos daban nada, no sabían por qué, solo decían, bueno, no, cosas que pasan. Pero ayer vinimos a verlo, pero ayer se le hizo un chequeo, pero ayer, ¿qué fue lo que pasó? No hay respuesta para eso. No hay respuesta para eso. Y ¿sabe qué? Yo le puedo decir ahora, nosotros le podemos decir a otras personas, a otras parejas, que sí se puede seguir adelante. Que sí se puede seguir adelante. Si Dios permitió que nosotros pasáramos por eso, aparentemente sin ninguna explicación lógica, con tanto con tanta expectativa de nuestro hijo varón. Pero hoy le podemos decir a otras personas y servirle a otras personas y decirle, ¿sabe qué? Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer contigo. Sí se puede seguir adelante en el Señor. Hay muchísima gente que se ha quitado la vida porque ha tenido muchísimas deudas, o porque el novio lo dejó, la novia la dejó. Y muchas veces, como José, Dios nos permite pasar por una situación para que usted y yo podamos servir a otros y decirle, ¿sabe qué? Yo estuve ahí también. Yo también estuve ahí. Pero ¿sabes qué? En Cristo sí se puede salir adelante. Y José servía a otros, servía a otros presos, estando preso, estando en la misma situación, estando en la misma circunstancia. Usted y yo podemos decirle a otra gente que está enferma, aunque usted esté enfermo todavía y Dios no lo haya sanado, tenga fe, siga adelante, no te rindas. ¿Ah? Y cuando Dios te dé el milagro, tú puedes decirle, yo ya pasé por eso también. Costó muchísimo, pensé que Dios ya no lo iba a hacer, tardó tanto tiempo, pero Dios lo hizo. No perdí la fe, seguí creyendo. Que tu fe nunca falte. Y José se encuentra en la cárcel como preso, sirviendo a otros presos. José pudo haber dicho, no, qué barbaridad, si yo era
yo era libre antes y José pudo amargarse, pues José pudo tomar cualquier tipo de otra actitud, pero José se dedica a servirle a otro. Mire, más adelante Dios comenzó a mover los hilos de la historia para favorecer a José, y el faraón también tuvo sueños y nadie pudo interpretarlos sino José. En el capítulo 41 leemos que Dios le da la sabiduría para poder interpretar fielmente los sueños de Faraón, y como resultado de eso fue que Dios lo promovió a una alta posición. Aquí es donde aprendemos la sexta verdad: el que vive bajo el favor de Dios, el que camina bajo el favor de Dios, tarde que temprano será exaltado y premiado por el Señor a quien sirve. Así que no se desanime. No diga, no, yo ya no se voy a seguir invitando porque la gente no viene. No, siga invitando. Yo no voy a seguir orando porque la gente no se sana. Siga orando. No desmaye, que tarde que temprano el Señor va a escucharlo, va a decir, allá tengo a José en el calabozo, pero del calabozo va a salir al palacio. Del calabozo va a salir a tener el anillo de autoridad, a ser administrador de los graneros de Egipto. Amén. ¿Puede comprender usted la importancia para nosotros de vivir fielmente, de vivir en obediencia y de vivir bajo el favor de Dios? Mire, luego, después de que está en una autoridad, Dios le hizo dar fruto a Josué. En Génesis 41, versículo 51, Génesis 41, 51, dice: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Se casa José. Mire, recuerde que era un esclavo, no tenía opciones a casarse. Después de que Dios hace el milagro, lo rescata, se casa, y como fruto del amor nacieron dos hijos. Sus nombres tienen para él un significado especial. El primero, Manasés, significa Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, y Dios le ministra sanidad interior en el alma a José para vencer todo resentimiento y para poder perdonar a sus hermanos. Sus hermanos todavía no habían aparecido en escena, pero el Señor le da el fruto, y el primer hijo se llama Manasés, y Manasés le dice, yo olvido, yo perdono, yo restauro, yo voy a decidir sanar, tener sanidad interior. Por eso cuando llegan sus hermanos, él no actuó con ira, no actuó en venganza, no actuó en rencor, sino que actuó según los sueños iniciales. Las manojos de trigo se inclinaban, la luna, las estrellas y todas las demás estrellas se inclinaban hacia José. ¿Se cumplió el sueño de Josué? Aquí nos enseña la séptima gran verdad: el que camina en obediencia y fidelidad bajo el favor de Dios, cuando sea bendecido, cuando sea promovido por el Señor, entonces recibirá sanidad interior por parte del Espíritu Santo, para olvidar todo lo triste, todo lo malo, todo lo del pasado, y para poder alegrarse en su presente. Amén. Mire, hermano, usted y yo, cuando el Señor nos promueva, cuando el Señor nos sane, cuando el Señor nos bendiga, cuando usted reciba su sanidad, cuando usted reciba su bendición, no se olvide del Señor. No se olvide del Señor. Yo he orado por varias gente que me dice, mira, Carlos, vamos a abrir un car wash, un lubricento, vení, oramos, ungimos con el mismo aceite de ellos, lo ungimos, ¿verdad? Sabe 40, sabe 50, con ese mismo aceite lo ungimos ahí. Y el negocio empieza a prosperar, y después de que el negocio empieza a prosperar, le digo, ya no te veo. Oh, ya no tengo tiempo para ir a la iglesia, ya no tengo tiempo para servir al Señor, porque ahora paso tan ocupado Y antes de eso, ¿verdad? Sí, Señor, bendíceme. Sí, Señor, bendice la obra de mis manos. Debemos entender que cuando el Señor nos promueva, cuando el Señor nos bendiga, tenemos que acordarnos del Señor. El segundo hijo, Efraín, significa el que Dios me hizo fructificar
en la tierra de mi aflicción. ¿Y sabe qué significa Efraín? Significa dual fruto, significa doble porción, significa que usted está esperando, que usted está orando por un carro y el Señor le da dos, que usted orando por una casa y el Señor le da dos, que usted orando por un hijo y el Señor le da dos, porque Dios bendice así. Dios bendice de gloria en gloria. Dios bendice mucho más abundantemente. Aquí nos enseña José una gran verdad, la octava gran verdad. El que camina en obediencia y fidelidad bajo el favor de Dios se va a realizar en la vida y va a llegar a ver cumplido todo lo que Dios le había prometido tiempo atrás. Los sueños que Dios le dio a José, los manojos de trigo, las estrellas, la luna y las estrellas, Dios vio cumplido su propósito en la vida de José. ¿Se da cuenta cuán importante es vivir bajo el favor de Dios? El Señor no es un Dios de frustración, sino un Dios de bendición. Todo lo dificultoso que usted y yo estemos atravesando, a pesar de haber recibido una palabra profética de Dios, un sueño, una visión, Dios lo ha utilizado como escalones para llegar al cumplimiento de ese propósito. Vivir bajo el favor de Dios nos asegura llegar a un buen destino, y el destino es la bendición de Dios sobre nuestras vidas. La Biblia dice en Proverbios 8:35, el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Quiero invitarlo a que se incline su rostro en esta hora.